lo conocen, no necesita presentación alguna, es uno de los dirigentes políticos más conocidos, más punzantes, más incisivos, y de una trayectoria larga, y por qué no polémica, porque bueno, pero también los ha conocido a todos de cerca, y eso lo convierte en un peligro por ahí. Claro, porque todos le dicen, usted fue menemista, fue dualdista, fue kirchnerista, fue macrista, y nadie le dice, Pichetto, usted los conoce a todos. Sí, las dos cosas, Edi. A ver, estuve en el peronismo largo tiempo, muchos años, acompañando a los distintos presidentes. Mi tránsito por el Parlamento fue, diría, muy largo, excesivamente largo. Tuve 8 años como diputado nacional, justo coincidió con el periodo de Menem, de Carlos Menem, y allí fui vicepresidente del bloque de diputados. Y después estuve 18 años en el Senado, y siempre mis cargos públicos, vale la pena hacer una aclaración, salvo este último, que es mediante el sistema de representación parlamentaria, que es el de auditor, todos los demás cargos han sido producto del voto popular. Yo nunca ocupé un cargo político por decisión de otros, sino porque fui elegido por mi provincia en los distintos roles, como intendente, como legislador, como diputado nacional y como senador. Sí, los conozco y tengo una mirada benevolente, diría una mirada comprensiva de los hombres y mujeres que tuvieron a cargo el liderazgo y la conducción de la Argentina. Por supuesto que hay luces y sombras, por supuesto que hay aciertos y errores. También hay un país que demanda, hay un nivel de instalación de los sectores medios que reclaman. Los presidentes muchas veces han actuado también en función y en consecuencia de ese tipo de demandas, de una sociedad abierta, de una sociedad que siempre tuvo una cosmovisión igualitaria. Y bueno, muchas veces se ha gobernado con déficit fiscal, se ha gobernado emitiendo, y bueno, eso también obedecía, o endeudando, y eso obedecía a sostener la estructura del Estado, a sostener las demandas previsionales, sociales que Miguel, Argentina tiene. discúlpame que te interrumpa, porque a mí me parece que hay una cosa, y yo creo que hay que ir sacando, desterrando el salvajismo de conversar generándonos heridas, pero tratar de entendernos también desde las diferencias, y las diferencias son experiencias distintas, puntos de vista distintos, construcciones distintas y vidas distintas, porque todos somos distintos. Ahora, este cuestionamiento que a vos se te hace de que estuviste en todos lados, ¿dónde está la coherencia que vos debés sentir que tenés una, y cuánto pesan en la Argentina las ideologías como maneras cerradas de pensar, o por lo menos como las conocimos, no sé, en el siglo XX? Sí, digamos que hay varios elementos de coherencia en mi comportamiento. Incluso el salto decisivo de cambio disruptivo hacia la convocatoria que me hace Mauricio Macri. En primer lugar, siempre en los distintos lugares y en los espacios que ocupé, siempre entendí que había que funcionar con reglas dentro del sistema. Por supuesto que el Parlamento se maneja con mayorías y minorías. Indudablemente cuando tuve un rol que ocupar, lo hice con disciplina, ahora, O sea también que un hombre vos serías un institucionalista. institucionalista y tengo fundamentalmente una visión de Estado. He votado cosas que no me gustaban en lo personal, pero bueno, había realidades que demandaban que se votara. Eh, no vale la pena ahora hacer algunas menciones, pero te imaginás que a lo largo de casi 26 años en la vida del Congreso Nacional he votado cosas que me tuve que apretar la nariz. Pero bueno, el marco de la disciplina, de la pertenencia, es un tema central. Ahora, también un hombre no es un sujeto estratificado que no evoluciona. Yo empecé a percibir
que en el peronismo, en los últimos años, fundamentalmente, creo que hay un punto de inflexión que es el fallecimiento, la muerte de Néstor Kirchner, comienzan a gravitar ideas y miradas más radicalizadas, como visiones quizás más autoritarias. En este sentido, yo entendía de que había que consolidar, y lo sigo pensando, y esa es la causa central, por lo que tomé la decisión de integrar Juntos con el Cambio, y lo hice desde una visión peronista, porque mi campaña como vicepresidente fue en la calle, tanto en la primaria como en la general. Y después hay un dato, Mauricio Macri tiene también amor propio y salió a la calle. Esto era importante. Había algunos asesores que decían que no, que la gente no lo quería. Bueno, todas estas pavadas que muchas veces los especialistas, los Durán Barba, construyen, digamos, con todo el respeto que tengo intelectual por Durán, pero me parece que el proceso final, hubo un Macri en la calle y anteriormente lo guardaban en la burbuja de la seguridad con los actos 360. Yo hice campaña en la calle, primaria y general, y recorrí todo el país. Y podés ver mi Instagram en el recorrido de campaña. Visité universidades, fábricas, actos en la calle, en la plaza, en fin. Hice política como se debe hacer política, con el corazón, con el sentimiento, y también creo haberle aportado a Cambiemos un núcleo duro de ideas. Cambiemos no hablaba de capitalismo, no hablaba de libertades, no lo hablaba, tal vez lo pensaba, pero no lo enunciaba. No hablaba de integración al mundo, cuando era quizás un valor fundamental de la política de Mauricio Macri como presidente de las relaciones internacionales. Había hecho una política internacional muy correcta que yo comparto y que indudablemente la Argentina hoy necesita cambiar el rumbo de la política internacional, si no vamos a parar a un mundo muy oscuro y vamos a quedar al margen de la historia de los grandes países. Para, digamos, este andar errático de los últimos tiempos en materia internacional es tremendo para el país, le provoca una lesión enorme también en términos de posibles inversiones en su economía. ¿Qué quiero decirte? ¿Sabes qué me pasa a mí, Miguel? Sí. Porque esta experiencia que vos tenés de conocer a todos, que significa que conversaste con todos, fuiste capaz de generar acuerdos y consensos con todos, vos mismo decís, hasta de votar cosas con las que no estabas de acuerdo porque, no sé, suponías que el interés nacional lo reclamaba, o una coyuntura complicada, cosa a la que los argentinos estamos muy habituados. Yo te veo ahora como rompiendo, no consensuando. O sea, vos fuiste un gran consensuador toda tu vida y ahora, ¡pum!, saltaste a una versión rupturista, algunos dicen provocadora, otros dicen pendenciera. Descubrimos a un Pichetto, un gran polemista que no lo teníamos visto en el minuto a minuto en el Senado, porque la gente no ve Senado TV, ¿viste? Eddie, pero siempre en un plano. Yo no hago política judicial para ajustar cuentas con mis adversarios. Yo no hago agresiones personales. Y tampoco me compro la etiqueta de duro que me pusieron algunos que adentro de Bolsonaro, todo eso. Sí, bueno, eso obedece a que yo tuve relaciones y tengo una relación respetuosa con Bolsonaro, viajé durante la campaña electoral, estuve con él, y me parece que uno tiene que respetar a los presidentes en el marco de decisiones que tomaron otros países, y la visión ideológica de Bolsonaro la avaló el pueblo brasilero, y es probable que cuando haya elecciones hasta puede volver a ganar. Hoy por lo menos eso señalan las encuestas. Pero yo jamás voy a agraviar a alguien o atacar a alguien. Trato siempre de reflexionar. Lo que ocurre, Eddie, que a veces en política, uno sin darse cuenta, termina siendo funcional a algunos que necesitan hacer acuerdos, y yo los entiendo. Porque si me lo dijera, mirá, estamos gobernando la ciudad, necesitamos acordar con el gobierno, o estamos gobernando la provincia de Corrientes o de Jujuy, y bueno, y entonces ellos necesitan, y yo estoy de acuerdo,
un plano de diálogo y de moderación. Ahora bien, a mí me ponen la etiqueta de duro porque es una manera también de autojustificarse frente al gobierno central, de que nosotros los corremos por la vía de la radicalización. Lo que Yo te quisiera que digo sientas... algo, Eddie, Sí, dale. para terminar esto, porque me parece importante. Cuando la Sí, sí. señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enunció esa carta, que además merece un párrafo aparte, la epístola, la carta, que es un instrumento del siglo XIX, usado por nuestros principales dirigentes del país, Rosas, Lavalle, Sarmiento, Roca, San Martín. La carta es una cosa importantísima en la historia argentina, y ella rescata la carta en la época del Twitter. Extraordinario, extraordinario desde el punto de vista de un hecho realmente muy interesante, ¿no? Para los semiólogos, para los especialistas. Pero cuando ella saca la carta diciendo hace falta un acuerdo económico nacional, social y también con los medios, yo dije, esta es una oportunidad. Yo creo que la Argentina necesita un gran acuerdo, serio, una convocatoria seria a definir políticas de Estado, a determinar cuáles son nuestros niveles de gasto público, fiscales, cuál es la carga impositiva que tienen que tener los empresarios, cómo modificamos normas laborales que son de la década del 50 y cómo los muchachos que están en los sindicatos entienden, comprenden y son parte de la reforma. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro nivel de seguridad y qué política internacional tenemos frente al mundo? Si vamos a estar ligados a Occidente, a Europa, también tenemos que tener relaciones pragmáticas con Rusia y con China. Nadie lo niega eso. Pero digo, ese acuerdo, esa propuesta yo la tomé. Yo fui de los primeros que dije, me parece interesante. Qué bueno es conversar, porque sin buscar el título, porque se entiende más el papel de cada uno. Vos estás diciendo cosas muy importantes, muy de fondo. Vos estás diciendo una cosa, vos estás diciendo, yo no hago política judicializando al adversario. Jamás. Y además, te digo la verdad. Eso conlleva a ver, no tenés por qué hacerte cargo vos, pero una autocrítica del macrismo o algún sector del macrismo. Yo creo que hubo una exorbitancia también del sector judicial y algunos actores jugando el juego de creer que por la vía de, digamos, de la denuncia. Y yo creo que la Argentina está... si el debate judicial, Eddie, para decirlo de alguna manera más clara, sigue en las primeras planas de los diarios, la prisión preventiva de Pérez, la liberación de Mengano, la evaluación de un tribunal, de un juez, la prisión preventiva que fue un exceso, sin condena, en fin, todas estas cosas que pasaron y que fueron parte de la temática periodística intensa todos los días, eso no permite ver el verdadero eje de la discusión en la Argentina, que es qué proyecto tenemos para el país. El mundo ya no discute más el capitalismo. Acá es un país extraño. A ver, China es un país capitalista, tiene sectores que están en el comunismo, que los van incorporando de a poco, pero es una economía potente, competitiva, muy voraz, que avanza de manera muy fuerte, incluso colisiona con la otra gran potencia que es Estados Unidos. Rusia es capitalista. ¿Cuál es nuestra visión del mundo? Esta visión media católica, culposa, donde aparece Francisco y nos dice, bueno, la Argentina tiene que ser más justa pero más pobre. El único destinatario del mensaje de la Iglesia son los pobres. En este país ser emprendedor, empresario, comerciante, industrial, generar empleo, y sos un tipo sospechado. Hay una cultura muy compleja, de visiones muy negativas para el país, cuando en realidad hacer plata y generar... Déjame que yo te interprete y te traduzca, porque vos sabés lo que pensás y lo entendés, porque es tu pensamiento. Sí, claro, te entiendo. Sí. Pero el tema es el otro, o sea, sí, cómo te percibe el otro. Y vos estás diciendo acá otra vez cosas importantes desde su trascendencia, más allá de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, pero estás planteando un terreno de conversación. Vos estás diciendo una política internacional, relación con el mundo, Argentina en el mundo, y una manera de producción de nuestras cosas,
¿Y qué le vamos a vender al mundo? Exactamente. ¿Verdad? Y muchas veces perdemos de vista que esto es una cuestión central para el desarrollo de un país. Y no lo tenemos definido. ¿Vos crees que ese acuerdo para conversar estas cosas está muy lejos, muy cerca, o Dios dirá? Mi experiencia me dice que estos tipos de acuerdos son posibles cuando se profundiza la crisis. Ahí hay como una especie de desprendimiento patriótico de todos los actores para tratar de superarla definitivamente, y ahí se hacen aportes positivos. Lo digo esto desde la experiencia del 2001, donde todos los actores económicos, empresarios, sindicales, la iglesia, que era otra iglesia, No lo digo para descalificar a esta, pero sí digo que había figuras importantes que hicieron posible el diálogo argentino. Monseñor Casareto, Monseñor Laguna. Te diría que Monseñor Bergoglio fue el que menos intervino, Pero bueno, es historia también esto, pero yo creo en este camino, creo que es posible, más que posible, creo que es imprescindible que la Argentina pueda construir 5 o 6 políticas de Estado para empezar a crecer de manera permanente, para agregar valor, para generar empleo. Tenemos que salir de los... Sos de los pocos opositores que rescatan un párrafo interesante y expectante de una carta de Cristina. Sí, yo lo tomé. Hay registro público, Eddie, de lo que acabo de decir. Yo hice una valoración positiva. Yo le di entidad a la carta. Yo no creo en que la carta era un supuesto falso. Creo que ella estaba mirando y está viendo indudablemente la dificultad del país y se está dando cuenta que es imprescindible quizás encontrarse en algún punto, más allá de las diferencias, y tratar de formular políticas de acuerdo con mayor digamos, estructura, que eso también lo podría haber hecho Macri en el 2017 cuando ganó, haber armado, avanzado en una estructuración más potente y haber dado un debate cultural. El debate cultural es el debate de fondo. Capitalismo, libertades, derecho de propiedad. La propiedad no es como dice Grabois, que toma algunas palabras, creo, equivocadas o mal orientadas, o creo aprovechadas con intencionalidad del Papa Francisco en Fratelli Tutti, que dice que la propiedad es un derecho secundario. Yo no lo creo eso. Yo creo que es un derecho inherente a la libertad también y a la potencialidad de crecer, de que en la Argentina pueda haber emprendedores. El otro día yo estaba hablando con un gran empresario que tuvo avatares en la vida argentina, por supuesto. Está escribiendo una biografía. Le digo, es importante que lo hagas. Terminala, porque me parece que es la demostración de que en la Argentina hay argentinos que han sido emprendedores, que han construido grandes empresas. Y que tenés que, lo mismo que la tarea de los unicornios, de los muchachos de las tecnológicas con talento argentino. La Argentina tiene eso. Fíjate vos, hoy hay un debate sobre la vacuna. Y la Argentina tiene nichos que son de excelencia, Eddie. Acá no te pueden vender gato por liebre. El ANMAT es un organismo de alto prestigio en la Argentina. El SENASA, que garantiza la sanidad animal, es un organismo de gran prestigio construido en el tiempo, con profesionales, con técnicos experimentados. El CONICET, organismos que son de nivel, el INVAT, la CONEA. Nosotros tenemos cosas que a veces no condicen con el nivel de decadencia. Subsisten esa Argentina luminosa aún en la noche, aún en la oscuridad a veces, o aún en los eventos en donde aparece la Argentina latinoamericana, ¿viste? Como fue la pérdida que todos sentimos de un gran jugador de fútbol, pero aparece allí la manifestación de la violencia, aparece la Argentina del conurbano profundo, hay toda una estructuración profundamente latinoamericana que empezó a consolidarse a partir de los 80 en la Argentina. Porque la Argentina, a pesar de que está mal, sigue siendo un país que ofrece a los inmigrantes un montón de beneficios, planes.
vos vas sacando temas como un mago de la galera y son todos temas que me parece que van al hueso, insisto, por lo menos como títulos para avanzar en una eventual conversación seria de la Argentina. Citás el conurbano como gran expresión de esta Argentina, que no queremos. ¿Vos crees que es necesario conversar, a ver, el desguace del conurbano y la regionalización de la Argentina como un tema de fondo? ¿Como un tema de desarrollo capitalista de la Argentina? Yo te digo algo, te va a parecer a lo mejor... primero, no estaba equivocado Alfonsín. Segundo, yo Vos porque querés insistiría... que la capital sea Viedma. No bien más, te digo más. Te digo más, pues, sí creo que tiene que estar en el Atlántico, puede ser Bahía Blanca, que es un punto medio con una potencia extraordinaria, puerto de aguas profundas y fundamentalmente desde ahí controlar el mar Atlántico, que está siendo devastado. Hay que recuperar la Marina de Guerra para recuperar el control del mar. Te voy a decir algo disruptivo. Hay que hacer un acuerdo con Inglaterra para controlar el mar Atlántico. Poné Malvinas en una campana, sigue siendo una demanda de los argentinos, pero si Argentina tuviera que hacer un acuerdo estratégico hoy, es con Inglaterra y con la OTAN para no permitir que entren 500, 600 barcos pesqueros coreanos, chinos, españoles, de todas las nacionalidades que destrozan el mar Atlántico. Y además proyectar desde ahí también la visión de la Antártida. Yo creo que hay que poner la capital en otro punto, creo que hay que dividir el conurbano, creo que hay que controlar la migración, pero no con el muro de Trump. Yo estoy hablando de una dirección de migraciones que funcione. Si viene un Racional, inmigrante, algo racional. algo racional, algo que diga, bueno, viene un ciudadano boliviano, hay 2 millones en la Argentina, 2. Viene un ciudadano paraguayo, hay cerca de 1 millón o más. Nunca se va a saber esto porque no hay censo. El último censo fue una catástrofe, justo murió Néstor Kirchner. Entonces no hay un censo y nadie sabe quiénes son ciudadanos que han ingresado como extranjeros, ya tienen el primer hijo argentino, ya cobran la UH, está el plan, está la cooperativa de la pobreza, están los gerentes como Graboy, como Pérsico que le están dando plata. En fin, la Argentina es un país milagroso, inviable en términos... y después está el narco, apareció el narco de fondo, ya no está más. Yo viví en el conurbano, yo viví en Banfield Este, del lado de la cancha. Cuando yo era chico había calle de tierra, después vino el asfalto, pero había un lugar a una cuadra de mi casa que era la sociedad de fomento, donde se juntaban los vecinos, en donde aparecía el concejal. Era otro mundo. Donde por Era ello una... hubo asfalto seguramente. Por supuesto. Y hoy, digamos, pero hoy no está eso, hoy ya no está esa organización social. Hoy aparece en los barrios más humildes, más marginales, aparece en las villas aparece el narco, que maneja todo, maneja hasta la ayuda económica, es el que hace laburar a los pibes vendiendo droga. Está el desarmadero como una industria nacional. En Bueno, donde pero se ahí, mata... ahí, Miguel, perdóname, pero la política me parece que en general tiene que hacerse una autocrítica fuerte porque han construido el territorio como lugar de fabricación de votos y se abandonó el territorio como esto, ¿no? Como la base de la organización de la sociedad civil en sus pequeñas demandas, que son las que le garantizan o le mueven el amperímetro de la vida concreta de todos los eh, días. Las sociedades de fomento de los años 60, 70, principios de los 80, o sea, esa gente tiene que ver con el alumbrado público, con el asfalto, con la seguridad, con Exactamente. que la comisaría Había un sereno. tuviera bicicletas para recorrer el barrio. Sí, había un sereno que tocaba pito cuando pasaba, me acuerdo. Era otra Argentina, pero te digo que esa Argentina se repite en el interior. El drama del conurbano es que el conurbano es profundamente latinoamericano. Hay culturas, hay cambios culturales, hay música que cambia, hay un montón de temas que han cambiado en la Argentina. Es cierto también que después de la reforma del 94, que es un grave error de la política argentina, no la reforma en sí, sino haber eliminado el colegio electoral. Creo que esta es una tragedia, la eliminación del colegio electoral, porque pone en cabeza del conurbano y de la tercera sección electoral la elección del presidente.
la elección del presidente. Si vos analizás el resultado de la última elección, y hay una imagen muy extraordinaria que depara siempre la política argentina. El día que asume Espinosa en La Matanza, que asiste la vicepresidenta y también van gobernadores, y asume nuevamente como intendente, se pone una banda de celeste y blanca a Espinosa. La verdad, un hecho novedoso, porque yo fui intendente, no se usa la banda siendo intendente. Tampoco yo lo hubiera usado si hubiera sido gobernador. Creo que el único que puede usar la banda es el presidente. Pero bueno, más allá de esta anécdota, creo que Espinosa tenía derecho a usar esa banda. Por lo menos por un rato. ¿Sabés por qué? Porque en la tercera sección electoral y en La Matanza, Cambiemos perdido por 1.200.000 votos. Perdimos la elección ahí, en esa encrucijada de la tercera sección electoral. Porque el resto de la elección en el país fue muy equilibrado y había balotaje. Muy equilibrado. Y ganamos en provincias muy potentes donde la economía, el capital, el recurso humano, el trabajador está ahí. En Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, hicimos una gran elección en San Luis, en San Juan. Digamos, provincias productivas, donde el trabajo es el valor, no el plan, no el desocupado. Cuando Perón le hablaba a su gente, le hablaba al trabajador. El sujeto político del peronismo era el trabajador, no era el desocupado. El desocupado era un tiempo, había que recuperarlo rápido para el mundo del trabajo. Acá hay una construcción que es la del pobrismo, que esto es una mirada también distorsionada de la Iglesia Católica. A mí me parece muy loable lo que hacen los curas villeros, está todo bien. Yo también ya lo viví en los 70 eso, a mí no me lo cuenta nadie. Sé cómo empezó todo, sé cómo empezó todo. Lo que digo es que es loable la tarea que hacen, pero así la pobreza está estructurada y se mantiene permanente e indeleble. Y entonces la pregunta es, ¿tiene que estar la iglesia con los pobres? Sí, tiene que estar con los pobres. También tiene que estar con los de clase media y también con los de la clase alta, porque la iglesia no debe ser clasista. Pero lo que digo es que la diferencia que yo tengo, desde mi mirada laica, que concibe a Julio Roca como el gran estadista de la Argentina, que dictó la ley 1420 de educación pública y además también separó la iglesia del Estado, desde esa mirada yo sostengo la discusión y el debate, no en el plano espiritual y pastoral, porque ahí no se puede debatir. Ahí son cuestiones de dogma y lógicamente la iglesia siempre tiene la verdad. Pero sí cuando entran e irrumpen en el escenario de lo público y del Estado. Y ahí la pregunta es, ¿cómo salimos? ¿Con Y de la planes? política, sobre todo ¿Cómo de la salimos? economía. ¿Cómo salimos de la pobreza, del mundo del pobrismo? ¿Con planes o salimos por el lado del trabajo? Discutimos y instalamos un proceso cultural de ideas donde la gente entienda que se sale si la Argentina está en el mundo, si se integra con el mundo, si construye un capitalismo serio de previsión, si la carga impositiva no es demoledora para los empresarios, si las reformas se hacen. Bueno, ese es el mundo. Ahora, si hablamos solamente de los pobres y rezamos, estamos perdidos, porque ahí estructurás y consolidás pobreza y demandas infinitas que el Estado no puede seguir bancando. Porque si no, vos tenés que No, yo emitir, creo que darle a la maquinita. una de las peores cosas que le podría pasar a la Argentina, yo esto lo hablo con los dirigentes sociales también, o sea que yo creo que los movimientos sociales Son fueron parte del problema. fueron una gran solución en su momento para En su sacar a momento y ahora de se la han calle, consolidado. y están ahí de convertirse en un gran problema. Son un Eh, gran o problema y sea, ahora también un con algunas de... sindicato, una central sindical que reclama subsidios para no trabajar, eso es complicado. Ahora, también es complicado, porque nadie te va a decir a vos, no, no, yo no quiero generar trabajo. Todos vamos a decir que sí. El tema es si todos estamos comprometidos en las reglas para esa generación de empleo y de Sí, trabajo, también entendiendo que estás en una situación, más allá del pobrismo como idea, de pobreza inédita en la Argentina. pero por supuesto, vamos a entrar después de esta crisis interminable, de cuarentena interminable, vamos a entrar en un 50% de pobreza. En general, muchas veces llegamos a estar cerca de eso, pero saliendo. Ahora entramos de lleno. Hay 4,5 millones de desocupados que nos dejó esta cuarentena. Y el saldo sanitario, no quiero ser injusto con el presidente, porque creo que siempre tuvo en este tema buenas intenciones, pero a veces el camino del infierno está abonado de buenas intenciones. El saldo sanitario
tampoco es favorable para la Argentina. Lo que te quiero decir es que si todos construimos un mensaje, si todos somos parte de un debate en la sociedad que entiende que el camino es consolidar un país potente, en una economía abierta, un capitalismo nacional inteligente, con fábricas, con agroindustria. Si todos repetimos también de los medios de comunicación y no somos políticamente correctos. Acá morimos por ser políticamente correctos. Entonces, cuando vienen inmigrantes delincuentes con antecedentes penales, porque los países como Perú no te dan la información, bueno, ahí aparecen las madres de Plaza de Mayo, las abuelitas, siempre las almas bellas en la Argentina, que bueno, que ya que vino y vino con la señora y los pibes, que se quede, y entra un delincuente, o comete un delito un delincuente extranjero que después de purgada la pena, cualquier país lo echa a patadas. Acá se quedan. Acá meten una acción contenciosa ante migraciones y después van a la justicia contenciosa y se quedan. Entonces, esta mirada del buenismo en la Argentina, que vengan todos, total, seguimos llenando Sinaloa, que es la provincia de Buenos Aires, de gente que viene infinitamente pobre, de pobreza extrema, y que demanda 300, 400 mil por año ingresan. Con lo cual los niveles de pobreza van a ser permanentemente constantes. Vos ponés al país como ecuación social de los países limítrofes, que resuelven su temática expulsando gente. ¿Sabe cuántos venezolanos entraron en la Argentina en el marco de la dictadura de Maduro? Más de 600.000. Y están trabajando, ¿eh? Fíjate qué dato interesante, ¿eh? Los muchachos vinieron a trabajar. Trabajan en servicio, trabajan en taxi, trabajan en cualquier cosa, trabajan. Entonces, este tema de que no hay trabajo también es otro debate, habría que profundizarlo. Y No, yo respecto lo a lo... que creo, Miguel, es que todos estos temas hay que desapasionarlos. Sí, Hay claro, por supuesto. No que mirarlo con... o sea, reconocer el drama es desdramatizar la pelea personal. Y me parece que yo no todos tengo los problemas temas que yo personales. estoy planteando Fíjate, son temas de conversación y que es cierto, dentro del propio oficialismo vos tenés ese debate y esa discusión hoy. O sea, hoy vos tenés Frederick Bernie dentro del mismo espacio, peleando por dos nociones distintas de confrontación con el problema de la inseguridad. Lamentablemente yo creo que te estas cosas digo, pues terminan teniendo connotaciones solo electorales y las connotaciones solo electorales terminan yo favoreciendo creo en la solo necesidad de que elaborar gana la políticas. elección. Creo en la necesidad de elaborar políticas permanentes en esa materia. Fíjate que esa sería una cuestión de política de Estado, la seguridad. Vos fíjate que empiezan a aparecer algunos fenómenos en la Argentina. Algo que empieza a preocupar en serio, y si se profundiza la investigación va a ser mucho más preocupante. Lo que está ocurriendo en la zona del Mascardi, que viene en línea con la Araucanía chilena, es una visión separatista. Por primera vez en la Argentina aparece un grupo violento armado que toma tierras y que plantea el desconocimiento del Estado y de las autoridades y de la bandera. Y plantea la creación de un Estado independiente. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado que está la Patagonia y muy cerca de ese lugar está el desarrollo petrolero y gasífero más importante de la Argentina. Y el agua. Y está el agua en la Patagonia, y están las riquezas mineras de la Patagonia, el litio, el oro, la plata, que no está explotado porque también acá hay toda una cultura, ¿viste? La Laudato Si dijo que la minería contamina. ¿Sabés lo que más contamina acá en la Argentina? La pobreza, hermano. De todos modos, ¿sabés qué creo yo, Miguel? Que en la emergencia que siempre vivimos, hace muchos años, yo tengo 57, voté por primera vez en el 83, y la palabra que más veces escuché desde el Estado, del gobierno, es emergencia. Emergencia, Todos los emergencia, gobiernos de la democracia arrancaron con una ley de emergencia, o casi emergencia. todos. Así estamos, y cuando lo único que vos tenés para ofrecer con este tipo de conflictos es la gendarmería y en algunos casos tirando por la espalda, lo que haces es complicar el problema, no resolverlo. Y si del otro lado Yo solamente hay creo, perdones, y solamente hay culpas, y solamente hay eh, reconocimientos supuestamente cristianos de la pobreza, estamos jodidos porque no hay una conversación, hay una política que no, reemplaza a otra según quien gobierna, y chau. yo no creo que la solución de la pobreza vaya por el lado de la represión o de la violencia ni de los tiros. Creo que va por el lado de una cosmovisión cultural de la Argentina capitalista que genere
la idea de que uno se salva, volver a recuperar el valor del esfuerzo, del mérito, y de que la gente cuando estudia mejora, y volver a pensar un país ligado al mundo laboral, al mundo del trabajo, como fue el país de tus padres. Y de que el que no cumple con la norma, bueno, después te vamos a tratar de recuperar, pero correte, te saco. No, y además el plan no te lo voy a dar toda la vida, viejo, para estructurar la pobreza entre el abuelo, el padre y el hijo. Hay 3 generaciones que reciben plan en la Argentina, y los gerentes de la pobreza que están ahí mediando, ¿viste? Cada día son estructuras casi ya corporativas con mucho poder económico en el país, que manejan fondos del Estado que ¿Sabés lo que pagás digo? vos o pagamos todos los Miguel? impuestos. ¿Sabés lo que digo yo, Miguel? Vos estuviste ahí todo este tiempo. Sí. Entonces, la política, o sea, Yo, para mí no yo es un no, problema de nunca los estuve de otros, es un acuerdo. problema de nosotros, que hemos Sí, vivido a ver, tapando el agujero pero a permanentemente. ver, Eddie. Es como si yo te hiciera una imputación sobre el rumbo de tu medio, que es un medio que yo respeto de una manera, lo considero uno de los grandes medios de la Argentina por la profundidad. Pero digo, a ver, yo estuve en un lugar y en un nivel donde la toma de decisión, por la centralidad que tiene el Poder Ejecutivo en la Argentina, el Parlamento muchas veces se convierte en un esquema prácticamente de acompañamiento. Vos no tomás decisiones, vos no podés imponer tu lógica y tu mundo de ideas desde el Congreso. En algunos temas podés. En No, algunos a temas ver, no, podés incluso. Ahora, que eso de que todos tienen la Pichito. culpa, la política es No, la no, culpa. Hay, no. hay, hay, hay un autor francés que habla No. de Entendeme bien, no te estoy planteando, señalando como que yo soy parte. corresponsable. Yo te digo una No, cosa, pará, me pará, asumo pará, como pará, parte. Sí. pará. No te estoy señalando como corresponsable. Te estoy planteando como parte del problema, porque yo soy un Yo ciudadano asumo que soy argentino. parte del problema de una No, no, pero generación que no pudo. para que sepas, para que entiendas desde dónde te estoy hablando. Sí. Yo mismo como parte del problema, pues soy un ciudadano argentino, soy un Y periodista. sos un Y comunicador. Claro. partiendo de esto que vos decís, de adoptar otra actitud ante la conversación de las cosas, sobre todo cuando uno es parte del mundo de la decisión. Yo creo que acá hay, a ver, ¿cómo decirlo sin que parezca golpista? Hay terrenos sustanciales de la democracia donde venimos fracasando. Sin duda, fundamentalmente en lo económico. La democracia no ha sido capaz de construir un modelo económico de inclusión laboral que no nos plantee cada 8 años o 7 años una crisis cíclica que haga empobrecer al conjunto de la sociedad. Esto nos ha pasado en los últimos 40 años y tiene que ver con una variable fundamental que es siempre la falta de dólares. Siempre la Argentina gasta más de lo que puede. Hay una lógica del gasto público superior a la capacidad que el Estado tiene para recaudar. En los últimos años se ha incrementado la presión sobre los actores del trabajo para seguir sosteniendo ese gasto. Y el otro elemento que se ha hecho es emitir o endeudarse. Digamos, ¿qué hizo Mauricio Macri? No emitió, como hacía el kirchnerismo, pero se endeudó. ¿Y para qué se endeudó? Que no es cierto eso de que los amigos se la llevaron. Si analizás la lista de los que se la llevaron, no hay amigos de Macri. Lo publicó en el Cohete en la Luna Berbisky, pero más allá de este debate secundario, lo que hizo es endeudarse para pagar deuda y también para sostener una estructura del Estado fenomenal en donde el gasto de seguridad social y previsional de la Argentina es casi el 65% del total del presupuesto. Entonces vos decís, ¿es inviable el país? Este modelo de gasto de seguridad social con planes, plancitos, AUH, ahora van a votar, porque había que contener alguna demanda de los evangélicos y de la iglesia. Entonces, como Alberto tiene esa mirada siempre de equilibrista, que lo entiendo, no lo digo despectivamente. Mandó la ley del aborto, que era un compromiso de campaña, porque le reconozco eso. Él dijo en la campaña que iba a mandar la ley del aborto. Él nos sorprendió con esto. Pero mandó otra ley que es una paparruchada, que es una manera de alentar los embarazos en las mujeres pobres. 1000 días de apoyo económico del Estado para las mujeres embarazadas. A ver, eso es para tratar de
de equilibrar con la iglesia, que no va a equilibrar nunca, porque la iglesia, el tema del aborto es una cuestión de dogma y están enojados y se van a enojar, y como se enojaron con la ley de divorcio vincular, pero bueno, o como se enojaron con la ley de matrimonio igualitario, y se enojaron mucho. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estas son las realidades de avance de una mirada laica del Estado, que indudablemente tiene que separarse de esta visión. A mí me gusta mucho la visión de Lori Sanata en términos, digamos, de la presencia gravitante del catolicismo en la Argentina, casi como una presencia por encima del poder, ¿no? Gravitando siempre en las ideas y en la discusión y en el debate, ¿no? Yo creo que es imprescindible la iglesia desde el punto de vista espiritual, pero yo tengo una construcción fundamentalmente laica en donde las cosas del Estado son del Estado. El viejo dicho, lo que es del César, lo que es de Dios es de Dios. Y me parece que en este tema, en el siglo XXI, es importante una iglesia que esté al Más lado de lo todavía. espiritual, que camine la calle porque la están perdiendo con los evangélicos. Ujú. Miguel, vamos redondeando. ¿Cómo no, Eddie? Un adjetivo para definir el 2020 que se va. Un año horrible, un año depresivo, donde se perdió el trabajo, se perdió la empresa, se perdió el comercio, se perdió parte de la vida emocional. El aislamiento es letal, Eddie. A la altura de la vida que nosotros estamos, cada día que te dejaban encerrado estos muchachos con el tapaboca, estaban haciéndote perder parte de la vida, relaciones afectivas, emociones. Tremendo. Acá podría haber sido 30, 40 días, había que preparar los equipos de salud. ¿Quién no iba a estar de acuerdo? Ahora, 6 meses es la cuarentena más larga del mundo. Un error, para mí un error. Además, tampoco pudieron parar. Lo único que hicieron fue dilatar el pico. Pero bueno, yo no soy epidemiólogo. Los muchachos epidemiólogos estuvieron todo el tiempo hablando. Ahora no están, qué sé yo. Ahora bajaron digamos, yo creo que es gente de buena fe, yo no les imputo mala fe. Lo que digo es que me parece que siempre en la Argentina las cosas son exorbitantes y hay siempre en la Argentina, en la toma de No, decisiones políticas. por ahí estás diciendo lo mismo que decís con respecto a la iglesia, yo para traducirlo. O sea, Sí, son muy buenos y tienen prestigio en lo que saben hacer, sí, digamos. Y su sí, tarea no es la de, pero el Estado su y el tarea no es gobierno la de es otra gobernar. cosa. Gobernar el Estado y el país es otra cosa. Y ahí era donde el presidente debería haber tenido también otro tipo de asesoramientos y haber cuidado la economía, porque no es cierto que te recuperas. Brasil va a salir mucho más rápido que la Argentina. No es cierto que te recuperas. Acá nos va a costar O mucho. sea que en el fondo lo que vos estás planteando es que la igualación en la cuarentena hizo Fue un perder de error. vista la diversidad de los problemas de la Argentina. Pero por supuesto, por supuesto. Y esto también repercutió negativamente en la ciudad. Fíjate la pérdida de los comercios, del trabajo y la pérdida de la actividad docente, Eddie. Acá hay que hacer una gran marcha nacional cuando termine febrero para que empiecen las clases, porque la educación no puede estar cautiva de los sindicatos de Baradel. No empezaron las clases en octubre porque los gremios no querían. A ver, y vos tenés que volver a la clase, viejo, como volvió el mundo. El mundo volvió a dar clase. Si tenés algún pico, algún problema, lo cerrás. Pero tenés que dar clase porque lo que le estás haciendo perder a los chicos en los distintos niveles es letal en su formación. No lo van a recuperar más. Entonces, no hay una lógica. A ver, está todo bien que te cuiden. Vos tenés que tener responsabilidad individual. Yo me cuido, vos te cuidás. Qué sé yo, ando con tapaboca cuando salgo. No, trato de no hacer reuniones de numerosas. Indudablemente tomo los recaudos para no contagiarme. No me contagié por ahora, por suerte. Pero digo que esto de cerrar, que no haya clase, que el 30 el final de febrero, la Argentina tiene que salir a la calle para que haya clase, y clase presencial. Esto me parece que es un tema fundamental, que lo tiene que definir el propio presidente, sentarse con los gremios y decir, muchachos, se acabó la distancia. Ahora, Se vas a acabó coincidir, educar desde la conmigo, casa. vas a coincidir conmigo, Miguel, aunque sea en el título, en que el problema de la educación no tiene que ver con la pandemia
y no se resuelve solo con clases presenciales y discusiones salariales. No, claro que no, pero agrava, estos La factores agravan. destrucción del sistema público de educación es un problema de la Argentina y también una deuda de la democracia. Sí. Aun cuando la Argentina, fíjate una cosa, Eddie, qué país contradictorio, extraordinariamente contradictorio, porque tiene todas sus taras y tiene también un mundo brillante. La universidad pública argentina es gratuita, tiene niveles de excelencia, si vos medís la UBA, La Sigue Plata, rankeando entre Córdoba, las mejores, por lo menos de la región y del mundo. muy bien. Esto es la contradicción. Todavía hay escuelas secundarias de alta jerarquía, de alto nivel, qué sé yo. Te puedo nombrar el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, mantienen una tradición. Bueno, Y también está la decadencia. esa fue la potencia de lo que decías vos. Una ley Claro. 1420 que se convirtió en política de Estado. ¿Y una política de Estado qué es? Eso que genera algo que no sabés de dónde vino y que es así. O sea, Mira, la Eddie, educación argentina era así. yo estudié toda mi primaria, mi secundaria y la universidad en la pública. La primaria era una escuela de excelencia, guardapolvo blanco, la maestra que empezaba el primer día y terminaba el último. Yo no tuve suplentes casi. Fíjate qué cosa increíble. Salvo una mujer que tuvo un embarazo, pero el resto empezaban y Ninguna enfermedad terminaban o el embarazo. año. La escuela secundaria tuve que dar examen de ingreso y en La Plata, cuando ingresé en la Universidad Nacional, que me recibí de abogado, tuve que dar examen de ingreso. Lo que te quiero decir es que había un nivel de excelencia. Yo me recuerdo cuando me recibí que en los diarios salía el aviso abogado de universidad pública. No había pocas universidades privadas, pero la jerarquía la daba lo público. Fíjate qué mundo. Y yo sigo pensando que todavía es bueno. Así que es cierto que hay decadencia, es cierto que el esquema sindical ha tomado la educación, que es cierto que los salarios son bajos también, como son bajos los de los militares, hay que recuperar el salario militar, hay que volver a darle jerarquía a las Fuerzas Armadas. Ganan un sueldo, un capitán gana un sueldo de 50.000 pesos, la mujer tiene que salir a trabajar, es una cosa tremenda. Y eso desprestigia también la motivación, la carrera. En fin, hay que recuperar cosas. Pero yo creo y tengo una mirada esperanzada. Y te vuelvo a repetir, como síntesis de esto, yo estoy convencido que la Argentina necesita para salir un acuerdo nacional. Con los principales dirigentes, con Macri, con ella, con todos, sin exclusiones, porque hay que hacerlo con los que tienen efectivamente poder también. La política se hace con los que tienen poder y con los que tienen nivel de representación. Eso es lo esencial de no matar al otro, reconocer que existe y si Eh, existe. Estoy de acuerdo con vos. Hay una frase muy interesante, en política el otro existe. Nunca hay que subestimarlo. Había un dicho de un Los, viejo los- dirigente peronista, se rusos, llamaba, los rusos también, bueno, es tema de hoy, ¿no? Los rusos también juegan, decía Maradona. había un dirigente peronista que era Deolindo Vittel, que decía que hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. En política nunca subestimes a nadie. Esto que te dice, no, esto no tiene nada, cuidado, porque eso te puede sacar un... Última Pichetto y personal esta. Al principio, Sí. cuando hablabas de yo siempre fui elegido, la actividad electoral, ¿extrañás la actividad electoral, la campaña? Y yo vivo en la política, ¿no? Estoy inmerso. Esto que estamos haciendo esta mañana de Navidad, de Nochebuena, es política pura. No podría sostenerme sin eso, es parte de mi adrenalina. El cargo que tengo Entonces hoy es un viene cargo... viene un Pichetto candidato para el 2021. No tengo definido todavía, pero sí una persona comprometida en la consolidación de la coalición de Juntos por el Cambio. Hay que mejorar algunas cosas. Todavía en la coalición de Juntos por el Cambio hay una visión muy gorila de algunos sectores que confunden lo que es el peronismo con el kirchnerismo, digamos, todavía no entienden algunas cosas, pero bueno, hay que perseverar y creo que hay que agrandar la coalición. Esta es mi opinión, del centro hacia la derecha, para quitarle espacio también. Del 1 al 10, y con esta termino, ¿hasta dónde llegó el nivel de autocrítica en Juntos por el Cambio? Te diría que hubo poco.
poca autocrítica. Tampoco se puede hacer una autocrítica al estilo marxista, que es Sí, indefinida y no, permanente. o eso que se pegan así. Pero hubo algunas cosas que deberían haberse debatido. Por ejemplo, la política social me parece que requiere de una autocrítica, porque no basta ser buena y agradable y darle todo a Pérsico, a Grabois. Que Grabois también recibe de la ciudad y recibe de todos lados, porque y después fueron los enemigos más duros que tuvimos. Hay un poco, en la política no se puede ser inocente. Tampoco se puede hacer política con las emociones, porque la emoción en la Argentina te lleva al esquema malvinero. Y tampoco podés hacer política desde la ansiedad. Si tenés ansiedad, anda a hacer terapia, pibe. No es conveniente en la Tomate política. una pepa. Tomate una pepa. Sí. Eddie, te aprecio mucho y ha sido un gusto. Un abrazo grande, que podamos tener un año como ojalá. Nos merecemos todavía. Y ojalá que el gobierno la pegue con la vacuna. Ojalá que traiga también la vacuna Pfizer, porque fíjate vos acá, fíjate qué increíble la Argentina. La Argentina colabora en la preparación de la vacuna Pfizer, en la prueba de la vacuna Pfizer. Hay 6.000 argentinos, un hospital público. 6.000 argentinos que en el hospital militar se dan la vacuna para probarla. Y teníamos casi un esquema de prevalencia, de derecho adquirido para comprarla. Y de repente, no sé por qué todavía no la compramos, porque la ley le da inmunidad. El gran problema es que no sabemos qué pasó. Bueno, tiene que explicarlo. Hablan de que hay una palabrita ahí, negligencia, qué sé yo. La verdad, los laboratorios en el mundo lo que están pidiendo es inmunidad. Si la vacuna te produce alguna secuela, viejo, bancátela. Y si hay que pagar algún resarcimiento, lo paga el Estado, no lo paga la empresa de laboratorio. Esto es lo que votó el Congreso argentino. La verdad es que el proyecto de la Argentina era con AstraZeneca. El primer acuerdo lo hace con AstraZeneca, que es la empresa que lidera Hugo Zimmermann, junto con los mexicanos. Pero la AstraZeneca se retarda. Tiene algunas experiencias no queridas, fracasa. Ahora, los mexicanos, ¿cómo actuaron? López Obrador es de izquierda, pero no es tonto. Cuando se demoró AstraZeneca, que era la gran apuesta que tenía Argentina con México, lo primero que hizo fue comprar 100 millones de dosis de Pfizer. Y están empezando a vacunar en algunos países latinoamericanos con Pfizer. Ojalá la vacuna rusa ande. Yo no quiero que le vaya mal a la gente. Ojalá que sirva, ojalá que sea buena. Me parece importante que la ANMAT haga los estudios, porque lo que dio la ANMAT no dio la autorización. La autorización la hace el Estado argentino a través del Ministerio de Salud. Es importante que la ANMAT estudie la vacuna y estudie las distintas fases. Y es importante que los rusos publiquen en las revistas especializadas la investigación sobre su vacuna. Que puede ser muy buena también, ¿eh? Yo no quiero apostar a que le vaya mal a la Argentina. Creo que la Argentina tiene que comprar también la Pfizer, por lo menos una dosis importante de 60, 70 millones de Pfizer, porque tiene que dar confianza. Acumular confianza. Me parece que este es el dato que el presidente debe hacer. En un tema de vacunación, confianza es la palabra esencial. Absolutamente. El presidente se puso al frente ahora de la negociación, ojalá la pueda concretar. Miguel, buen año, felicidades. Bueno, igualmente. Nos estamos viendo. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.